Pues bueno, muchos pintan a la Edad Media como una época oscura, de retroceso, de poco avance en realidad. Sí, y a partir de ahí nos podemos pasar ya a la música de la Edad Media, que pues Claro, dominó gran parte de la historia de... de la escena occidental Sí, especialmente, ¿no? especialmente de la escena occidental. Obviamente había música para para otros intereses, Ujú. pero digo, estaba lo de la Inquisición y todo Pero, esto. pero sigue sucediendo este efecto de Dios te está observando, Sí, un ¿no? poco, sí. Ahora, en ese momento, todavía en la Edad Media y todavía en ese momento, el no creyente sí era una persona que era aislada de la sociedad. Sí, Si no ibas con las reglas de la iglesia, aún te podían encarcelar o matar. sí, Si forzosa, preguntarle a Galileo, preguntarle a todos los físicos de aquel entonces, ¿no? claro, sí, forzosamente. Entonces, pues también es muy curioso cómo se llega a este punto, ¿no? Y cómo la música es importantísima para el rito. Y a partir del canto gregoriano, que pues como sabemos está construido por una sola voz, es decir, la unificación del todos en una sola voz Ujú. para alabar a Dios, ¿no? Eso, Claro. básicamente de eso se trata el canto gregoriano. Y pues también es muy curioso cómo se llega al canto gregoriano, ¿no? Porque antes de que llegara la religión católica, pues la religión católica en realidad estaba castigada en Roma, ¿no? Era prohibida, ¿no? La religión católica, eh, pero por cuestiones políticas se fue, eh, se fue extendiendo a lo largo Claro. del Imperio Romano hasta consolidarse como la religión. Y necesariamente son situaciones políticas, no fueron situaciones de credo o situaciones en donde una gran cantidad de gente decidiera por mutuo propio volcarse sobre una religión. Sí, pues sí, políticamente y también de esa manera se comenzó a escribir la música, ¿no? Justo por intereses políticos. Eso también es muy curioso, es una parte de la historia que también me gusta mucho. Eh, pues está el emperador romano intentando unificar a su pueblo. Unificarlo específicamente. Empieza a ver que la religión católica está pegando, dice vámonos por este camino, ahora qué nos falta, ya tenemos la religión, ya tenemos la política, ¿qué otro golpe podemos dar, no? Pues unificar con música. Entonces la música la quería sacar de algunos cantos de distintas regiones alejadas de Roma, ¿no? Ujú. Entonces mandaba a sus lacayos, ¿sabes qué? Lánzate a esta región y tráeme los cantos. Te los vas a tener que aprender y me los vas a traer, ¿no? Pero Dame un sí, segundito, pero. sí. Y entonces, Entonces manda a sus lacayos con el a, fin de unificar, ¿no? Realmente. sí, sí, estaba tratando de unificar a través de la música, ¿no? Que era el Ujú, elemento que nos faltaba, ¿no? Ya tenía la cuestión política, ya tenía la cuestión religiosa, ujú. con la religión católica, que ya estaba pegando bastante bien, se estaba popularizando. Entonces, La estaban obligando. pues sí, en parte sí, en parte sí. Primero empezó prohibida, primero empezó Ujú, castigada ujú, y poco a poco fue tomando adeptos, fue tomando seguidores y ujú. empezó a crecer. Entonces eso lo aprovechó, no recuerdo qué emperador romano era, pero Constantino. seguramente lo aprovechó pues para unificar el imperio, Sí, ¿no? primero fue Constantino en el siglo III, me parece, cuando empezaron a hacer este movimiento, porque también de alguna manera vieron que les salía más rentable Ujú. tener un solo Dios responsable del todo y que la gente se ocupara solamente de una parte, a que hubiera una parte que quisiera más a un Dios o que quisiera más a otro, Sí, que claro.
Entonces, si el emperador era el elegido del único Dios, todo para el emperador era más fácil. Sí, Pero era más difícil que el emperador fuera el elegido de este y de este y de este y de este que no quería este y que tenía una hija con este. Y era un problema. sí. La sencillez de la monoteísmo, Del monoteísmo. gracias, facilita las acciones gubernamentales. Sí, claro. Y pues bueno, la música era el elemento final, el golpe final para unir a todos. Y lo quería hacer a través de ciertos cantos que se encontraban en regiones un poco alejadas de Roma en realidad. Entonces mandaba a sus lacayos, ¿sabes qué? Lánzate a esta región, apréndete el canto y regresas. Pero como estaba tan lejos, Sí, no, los viajes no eran de 2, 3 horas. sí, no, era hasta de Meses, semanas, ¿no? semanas, meses, sí. Entonces ponía a ciertas personas, ¿no? Digamos una conexión de 5 personas. Entonces la persona que llegaba al pueblo, se aprendía el canto, se lo decía a la cuarta persona y la cuarta persona a la tercera. Llegaba a otro pueblo y a otro Y, pueblo. y la tercera a la segunda y cuando llegábamos al emperador romano, pues había una... Tenías una versión Sí, era un teléfono descompuesto así fenomenal. fenomenal. Entonces, pues ya cuando llegaba el emperador, decía, bueno, pues que me estás trayendo, pues ya no es el canto, ¿no? Entonces, O por lo menos no podemos saberlo. sí, no podemos saberlo. Entonces, pues ahí se tuvieron que obligar pues, a tener otro medio, ¿no? Tener una forma de asegurarse que lo que yo estaba cantando, tú lo hicieras igual. Exactamente. Y eso fue la escritura en realidad. Ahí empezó realmente. Así fue como comenzó la escritura, por temas completamente políticos, ¿no? Y además, este asunto de la escritura que luego vamos a platicar ya más en forma de él, pero es maravilloso porque es tan gráfico. Si cantas una nota más alta, la escribes más arriba y más grave la escribes más abajo. ¿Por qué arriba y abajo? Pues bueno, supongo que por la... ¿Por qué agudo arriba y por qué grave abajo? Hay quienes dicen, sin tener una noción crítica, pero quienes dicen que quienes habitan la parte del cielo, que son pájaros, aves, son los que tienen los cantos más agudos. Ujú. Y quienes habitan la parte del suelo o incluso abajo del suelo son quienes tienen gruñidos, ronquidos, ladridos más graves. Y de esta manera trataban de decir, bueno, si agudo se escribe arriba, entonces grave lo voy a poner abajo. Tiene mucho sentido. Hay que recordar que mucho de toda esta trama y de toda esta historia tiene necesariamente fundamento en lo que existía a la mano del humano. Sí. O sea, el hecho de que contemos en docenas es porque estos 4 dedos de 3 falanges hacen 12. Sí, claro. Cosas por el estilo, ¿no? El pie, el codo, el brazo, todas esas cosas que hasta mucho tiempo después, cuando hubieron técnicas reconocibles y sobre todo reproducibles, pudieron establecer estándares. Pero una de las cosas que más me llama la atención es que necesariamente volvemos a que la religión fue durante mucho tiempo el carro del conocimiento de la humanidad. Sí. Necesariamente. Sí, necesariamente. Era un mal necesario. Sí, quizás sí. Pues bueno, muchos pintan a la Edad Media como una época oscura, de retroceso, de poco avance en realidad. Yo no lo pienso tanto así porque realmente es una época muy larga, sí, de muchos pesares, sí, también, pero creo que sí hubo, al menos, si no muchos avances, al menos avances que fueron, pues, súper importantes para lo que vino después, ¿no? Sí, claro. Sí, es una época que, si bien le llaman oscurantismo, es porque los avances que se dieron allí
eran muy básicos, pero muy necesarios. Muy Sí, necesarios porque entonces no hubiera podido darse el siguiente paso. sí, claro. Y uno de esos avances tan importantes, pues fue el simple hecho de pasar de la monodia, este canto que se cantaba al unísono Ujú. completamente, a la polifonía, ¿no? Exacto. Entonces, pues es súper importante, ¿no? Que además una de las compositora, porque no se le reconoce mucho en este periodo ni en ningún periodo de Ningún, la ningún historia periodo a, a- anterior. a las mujeres, eh, pues tuvo que haber sido verdaderamente magnífica. Me refiero a Hildegard von Bingen, que fue pues fue, no sé, de verdad estaba tocada por Dios, como ella misma lo decía, que le hablaba y le decía las cosas. Era matemática, era arquitecta, Wow. dirigía un monasterio, tenía su propio coro Wow. a su mando, y además Pero componía además, música siendo mujer en esa en época, esa época. es triple, quíntuplemente difícil Sí, y complicado, ¿no? sí, 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 sí. Y pues es de las primeras compositoras de las que se tiene registro en realidad, ¿no? Ujú. Hay todavía algunas antes de ella, pero ella fue muy importante justo porque fue de las que movió los mecanismos para que la polifonía fuera aceptada. Claro. Entonces es muy importante. No era aceptada la polifonía. Hay algunos textos de Santo Tomás de Aquino. Mm. Me parece que es en su libro de Confesiones, donde dice que la música es muy hermosa y sirve para alabar a Dios, como lo era en ese entonces, pero que ciertas vibraciones, cierto sentido de la música le hacía sentir eh, le hacía sentir en una situación de pecado, ¿no? Wow. Justo por la emoción que, Que esto que, le que, generaba. que esto le generaba. Obviamente la música a todos nos mueve algo, ¿no? Obviamente Necesariamente. Santo Tomás de Aquino no fue la excepción, y se sintió incluso vulnerado, ¿no? Por la música. A tal Tanto. grado que se sentía impotente frente a Sí, ella, ¿no? sí, 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 que él sentía que estaba pecando por la emoción que sentía al escuchar música, ¿no? Y obviamente la polifonía no era tan aceptada en ese momento, justo por eso. Porque Cuando, generaba sensaciones que nadie sabía si eran buenas o malas. exacto, pues se sentía, ¿no? El cantar a voces distintas Ujú. producía algo en el cuerpo que pues, no era más que una pues emoción desbordante, ¿no? Entonces, pues bueno, Hildegard fue de las primeras en decir, calma, esto está bien, miren, así se puede alabar a Dios, ¿no? Ok. Y lo logró. Ya más adelante, pues se comienzan a hacer más ejercicios polifónicos, ¿no? Comienza el organum, una voz Ok. que se queda tenida mientras otra canta arriba, ¿no? Sí. Y ya después el canto gregoriano evoluciona más, y empiezan los cantos a quintas paralelas, ¿no? O a Sí. cuartas paralelas, ¿no? Claro. Y ¿Y qué te parece si nos vamos a comer la pizza? sí, me parece Porque bien. acabamos de pedir una pizza y ya llegó, entonces se nos va a enfriar. Pero para nuestra próxima plática me encantaría poder hablar de un poco más del principio de esta época y avanzar hacia antes de el Sí, clasicismo, perdón, sí. antes de la época romántica, porque hay dos o tres detalles de esta época que me impresionan, aún me impresionan profundamente. Los hemos platicado ya anteriormente, pero los queremos guardar para la próxima plática, porque además nos espera una pizza. Amigos, no dejen de visitar el Milagrito Café. Tenías un libro para recomendarnos.
Sí, usos y funciones de la música. Aquí les vamos a poner ahorita el autor porque lo estuvimos buscando, pero de repente no lo encontré. Sí. Mea culpa. Pero usos y funciones de la música les va a entretener enormemente si la música es lo suyo, ¿no? Y pues estén pendientes, por ahí vamos a seguir platicando temas de música, de instrumentos, porque afortunadamente uno tiene un amigo que es un cuerno de la abundancia en cuanto a conocimiento de la música. Gracias, David. No, al Te contrario, agradezco muchas gracias. infinitamente. Be Creative está en producciones para sus podcasts, música, arreglos, lo que necesiten de arreglos, de cuerdas, de violines, de metales. Estamos para servirles y no dejen de darse una vuelta por aquí. Be Creative, Milagrito Café. Nos vemos pronto. Saludos.